¿Sabían que la primera traducción del Nuevo Testamento al euskera se hizo en 1571 y la promovió una mujer? Pues sí, una gran mujer a la que hoy vamos a conocer. Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo en la que conmemoramos el Día de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Como él, muchos hombres y mujeres de su época levantaron sus voces y una de ellas fue Juana de Albret, reina de Navarra. Hoy vamos a conocerla. Cuando Fernando el Católico en 1512 conquista el reino de Navarra, expulsan a sus monarcas Juan III de Albret y Catalina de Foix de la península ibérica. Estos todavía mantendrán sus dominios sobre una porción del territorio, la Baja Navarra, al otro lado de los Pirineos. Habían planteado en suelo ibérico una iglesia fuera de la órbita de Roma, independiente. Un reino cristiano es conquistado, y es conquistado por la justificación de una bula papal que había excomulgado a los abuelos de la reina Juana de Albret. ¿Por qué? Por buscar un cristianismo libre para su territorio. Y eso es el campo, el terreno donde nace lo que luego se desarrolla en la reina Juana de Albret como una fe protestante, una fe cristiana reformada. Además de la Baja Navarra y próximo a ella, la casa de los Albret poseía el vizcondado de Bear. Allí figuraba esta ciudad, Orthez. El sucesor Enrique II y su esposa Margarita de Angulema continuaron el amparo a quienes planteaban una reforma de la iglesia. Tiempo más tarde, su hija Juana, que contaba 32 años, toma su camino religioso. En 1560, precisamente cuando en Sevilla habían quemado los restos de Constantino de la Fuente, el ilustre predicador de Carlos V, el hombre ejemplar de la Catedral de Sevilla, su gran canónigo predicador, pues cuando queman los restos en Sevilla de ese gran hombre para borrar la memoria protestante de España, a los 2 días, en el reino de Navarra, la Navarra francesa, la reina Juana de Albret está haciendo profesión pública de su fe cristiana reformada o protestante. La casa de Juana de Albret en Orthez sirve hoy de Museo de la Reina. Allí encontramos sus esfuerzos por promover el protestantismo. Apoyó, entre otros proyectos, la traducción al dialecto bearnés de un salterio para su uso en la iglesia. Pero su mayor contribución fue promover y financiar la traducción al euskera del Nuevo Testamento que llevó a cabo Juan de Lizárraga. Quiso dar al pueblo la opción de decidir con conocimiento. Para los euskaldunes del siglo XVI suponía poder tener acceso por primera vez a la palabra de Dios en un idioma que era el único que ellos hablaban, dado que el castellano o el francés eran las lenguas consideradas cultas y que utilizaban las clases altas. Con respecto a los euskaldunes del siglo XX, siglo XXI, poder disponer de la Biblia en euskera supone poder tener la Biblia en el idioma que ellos hablan en su casa, en el idioma en que ellos expresan sus sentimientos, en el idioma en que realmente se siente y se conoce más profundamente la palabra de Dios. Y eso supone poder tener la palabra de Dios de una manera más cercana, más propia para ellos. Y podría estar tan presente en la literatura posterior hasta nuestros días, como es el caso de la Biblia de Lutero, si no hubiera la Inquisición impedido la difusión, no solamente ya del Nuevo Testamento, pero es que ese Nuevo Testamento, si es como era el proyecto y el trabajo, y en buena medida en su tiempo lo consiguió en todos los hogares de sus súbditos, se habría conservado la lengua y había aumentado la literatura. Juana llevó su fe a la práctica, lo que generó innovadores avances sociales. La Universidad de Orthez
preparó reconocidos médicos y juristas, entre otros. Su sistema educativo permitió que nadie quedase sin formación por motivos económicos. Así, promovió la cultura y el conocimiento, y puso énfasis en dar prestaciones sociales a los mendigos. Ella también tenía un lema significativo. Junto a una llama de fuego ponía esta lectura: si no encuentro camino, lo abro. Ese es el talante de esta reina, que no tiene en muchos casos ninguna fuerza física, pero tiene la fuerza de la verdad y la fuerza del compromiso cristiano. Y eso la lleva pues a establecer leyes, a gobernar, procurando aplicar los principios cristianos de caridad y de justicia, con todas sus dificultades y errores. Y eso es lo que dejó de herencia. La reina puso especial atención en la formación religiosa de sus hijos Enrique y Catalina. Les transmitió la sola autoridad de la Biblia en asuntos de fe y conducta, la salvación por la fe en Jesucristo y no por méritos humanos, y la necesidad de mantener una relación personal y viva con Dios. Su hija Catalina siguió sus pasos en la Reforma. Hay un episodio notable para Catalina en el que su hermano, siendo rey ya de Francia, que la había dejado como gobernadora en sus territorios, pues le dice que dejara su fe protestante porque aquello no convenía, no era políticamente adecuado, y que como no cambiase, como él de alguna manera había cambiado, dicho sea de paso, pues la amenazaba de algún modo con quitarle su protección. Y hay una frase suya que dice: quítame la protección que quieras, nunca perderé la de mi Dios. Siéndole fiel a Él, estoy protegida. Si no le soy fiel a Él, estoy sin protección ninguna. Católicos y protestantes convivieron en libertad alrededor de 15 años, incluso compartiendo en algún momento iglesias como esta de San Pedro en Orthez. Durante las guerras de religión en Francia, entre la monarquía y los protestantes hugonotes, las fuerzas católicas intentaron invadir Orthez. Este puente vio cómo Juana se defendía en 1569. Felipe II, a quien Juana rechazó en matrimonio, se sumó a Francia en el acoso. Las tropas españolas se sumaron a la Liga, que eran las tropas católicas, en la lucha con los hugonotes. Se secuestró a un famoso filósofo protestante catalán, Pere Galés, en Francia, y contra todo derecho internacional se le trajo a España, se le encerró en el castillo de Aljafería de Zaragoza, donde fue procesado y murió. La Iglesia Católica veía la disidencia religiosa como un mal a extirpar por la Inquisición, pero la reina navarra no reconocía la autoridad papal, porque tenía la convicción de que Dios respaldaba su manera de gobernar. Para ella, su poder viene de Dios y no viene de otra persona, especialmente no del Papa. El Papa que había hecho perder Navarra a su padre es el Papa que pone en tela de juicio su religión y que la convoca a Roma en 1564 para justificarse. Evidentemente, ella no irá jamás y afirmará su poder soberano apoyándose en el mensaje evangélico. Durante el reinado de Juana de Albret, la ciudad de Pau, aunque situada en el Bearn, funcionó como capital del reino de Navarra. En el Consejo Soberano, la reina decidió prohibir el catolicismo. Era su respuesta en 1571 a la orden del Papa de que los católicos navarros la asesinaran. Pues al final, los súbditos que la querían matar por haber dado libertad de cultos, ella dice: oye, a todos los que planteen esa cuestión de ser súbditos del Papa antes que ciudadanos de Navarra y de sus territorios del Bearn francés, pues a esos se les impide su actividad. Es decir, que tuvo al final que cortar la actividad de grupos que no toleraban en absoluto la libertad de conciencia, lo cual es también una acción política relevante. Impedir la acción de quien quiera impedir la libertad. Eso también es gobernar, y gobernar cristianamente. Fue un modelo, ella y su hija, Catalina de Borbón, y su hija, en cuanto a
dar para sus territorios libertad de conciencia. En el castillo de Pau, Juana y su marido Antonio de Borbón vivieron un matrimonio pactado entre casas reales. Un camino de espinas para la reina, que vio como su marido se unió a Felipe II. Quería quitarse de encima a su mujer y gobernar sus territorios. El castillo también vio la protección de Juana a los protestantes españoles como Antonio del Corro, profesor del príncipe Enrique. Se puede entender que los meses que pasó allí con el pequeño, después Enrique III de Navarra y IV de Francia, pues le daba tiempo de hacer otras cosas que las clases de castellano a un niño, ¿no? Y es así que lo implica en la predicación, en la educación universitaria y, sobre todo, la huella que queda y que ha permanecido es que, en base a las experiencias que él ha tenido para aprender el francés y sobrevivir, y la experiencia como docente para enseñar al pequeño príncipe el castellano, pues sale sus reglas gramaticales, que ya edita cuando está de profesor en la Universidad de Oxford. Juana intentó llevar las creencias reformadas a otros pueblos. Deseaba que esas gentes pudieran acceder personalmente a las enseñanzas de la Biblia, cosa que la Iglesia romana prohibía. Promovió que aquellos que huían al reino de Navarra se formaran en las Sagradas Escrituras y retornaran a sus países para enseñar a sus compatriotas. Va en colaboración con Calvino a no solamente mandar gente para formarse en Ginebra, sino que estos vienen y pastorean en el reino de Navarra, y también se sabe de gente que pasa a los Pirineos para difundir la Reforma en España. Enrique III asumió el poder de Navarra a la muerte de su madre Juana en 1572. En 1589 renunció a la fe evangélica para subir al trono de Francia. Sin embargo, para garantizar el fin de las guerras de religión francesas, aprobó el Edicto de Nantes, que otorgaba una limitada tolerancia hacia los protestantes. Pero su hijo Luis XIII entraría en Navarra en 1620 para liquidar la reforma. Luis XIII, bajo la tutela de los jesuitas, habría que decir ajesuitado, no había pisado los territorios de su madre nunca, y los pisó con un ejército para pisar la memoria de la abuela. Y así lo hizo, y derribó lo que la reina y su hija habían hecho, estableció de nuevo el orden de sujeción a Roma y transformó en súbditos del Vaticano a todos los habitantes de esa parte de Navarra que también nos afecta a nosotros. El reino de Navarra fue entonces absorbido por la corona francesa. Tampoco pudieron ya vivir con libertad religiosa los ciudadanos de Orthez y Pau hasta la Revolución Francesa en 1789. Tardaría casi 2 siglos más la Navarra española en recuperar este derecho fundamental en 1978, un derecho del que Juana de Albret fue pionera 5 siglos antes. Siempre me parece muy interesante conocer la vida de estos grandes personajes de la historia protestante española. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿No te parece que se habla muy poco de estos personajes? Pues sí, yo creo que es una asignatura pendiente de la sociedad española. Juana de Albret debería estar entre las grandes impulsoras y forjadoras de nuestra cultura. Ella representa un prototipo de mujer, icono de muchos de los valores que hoy definen a la mujer actual: intelectual, libre pensadora, valiente, fuerte y coherente con sus ideas. Me recuerda a otras mujeres de la Biblia, como Débora, Priscila, Lidia. Hay un elemento común en muchas de estas mujeres que son líderes de su tiempo: su amor a Dios. Ese amor tiene fuerza y mueve montañas, pero no es un amor heredado ni surge por casualidad. Es un amor que nace en Dios, y así lo afirma la palabra de Dios. Lo podemos leer en la carta que escribió el apóstol Juan
cuando dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, alcanzara el perdón de nuestros pecados. Conocemos ese amor que mueve las montañas, porque Dios nos amó primero y nos lo contagia. Cuanto más cerca de Dios estamos, más amor sentimos y más capaces somos de cambiar el mundo y de crear caminos para el progreso. Necesitamos mujeres y hombres con ese amor creativo. Y si lo quieres, acude a Dios y pídeselo. Tenemos que marcharnos ya, pero no sin antes animarle a leer la Biblia, y si no lo tiene todavía, queremos regalarle este Evangelio de San Juan. Llámenos al teléfono 91 743 4400 y se lo haremos llegar gratis como parte de la promoción de la lectura de la Biblia. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Si le ha gustado el programa, puede volver a verlo en nuestra página web buenasnoticiastv.org, y ahí puede encontrar otros contenidos como el programa Mundo Protestante, que emite Radio Nacional de España todos los domingos a las 5 de la mañana. También nos puede localizar en el Facebook en Buenas Noticias TV. La semana que viene regresamos para hablar sobre la Iglesia perseguida, una dramática realidad que crece cada día, de la que podemos ser algo más que simples espectadores. No se lo pierdan. Gracias por su atención y no olvides que tú vales mucho para Dios.